Lluís Miquel Sala, fundador y presidente de Ibercóndor, una empresa que creaste hace 34 años, transportes internacionales, aéreo, marítimo, terrestre, aduanas, oficinas en todas partes, en muchas partes, porque tu empresa tiene dimensión global, pero cada semana compartimos contigo ideas que son muy del ser humano, de Lluís Miquel hombre, Lluís Miquel ser humano. Y eres un hombre que te inspiras por la vida, pero también te inspiras por los libros, porque tu casa es un territorio también lleno de libros y de historias, ¿no? La verdad es que sí, David. Yo considero que la vida se aprende día a día. Yo cuando hablamos de cultura, la cultura es el viaje, es la vida, es el día a día. Si además a más, evidentemente, otras personas que han hecho lo mismo que tú, que vivir el día a día y han escrito libros y han hecho así, pues en definitiva es una ayuda que nos damos entre unos y otros. Y yo no siempre me baso en los libros, ni mucho menos, sino en las vivencias que tengo cada día, en circunstancias diferentes, desarrollo una idea, un concepto y lo plasmo. Pero el que ha escrito el libro ha vivido una experiencia y la ha escrito. Evidentemente. Tú has vivido tu experiencia y la has vivido, y al final cuando lees un libro y te gusta, como este, que ahora hablaremos, es que el señor que ha escrito esto y tú que has vivido algo parecido, se juntan las dos sensaciones, ¿no? Simplemente es como un aprendizaje. Cuando uno va a una universidad, te enseñan muchas cosas que otros han pensado y otros han hecho. Lo llevas a hacerte lo tuyo o a la práctica, como cualquier carrera. Te enseñan, y la cultura, la filosofía, los conceptos humanos, te enseñan tanto como una religión, si tú quieres, como un comportamiento cívico humano o de integridad o de honestidad o de honradez, que es lo que hace falta. Todo esto, si entre todos tuviéramos más diálogo en las familias, con los amigos, en casa, y no habláramos de tanta banalidad que a veces se habla, que también es bueno, no digo que no, pero nos curtiríamos un poco más en conocimiento y en sabiduría, que eso es lo importante, lo que estamos haciendo tú y yo aquí ahora. Estamos como dos amigos hablando de un tema que esto después pueden otras personas escuchar compartirlo y de esto dar mucho de sí. Lo que hablaba una tertulia humana correcta o familiar que se hacían antiguamente. Esto creo que hay que volver otra vez a la esencia del mismo. Y centrándonos en este libro... Este libro maravilloso, que es un libro, hay que decirlo, mexicano, viene de México, viene de la sabiduría y la filosofía tolteca. Los toltecas fueron una gran civilización mexicana. Unos indios de la zona. Y claro, este es un libro de don Miguel Ruiz, un libro muy reeditado, muy exitoso, que se titula Los Cuatro Acuerdos. Pues la verdad es que sí. Y hay un tema muy específico que te interesa. Bueno, viene por orden. Yo, para mí es magnífico, porque los cuatro acuerdos son magníficos para tener un equilibrio en la vida, pero hay uno que evidentemente es fundamental, que es el don de la palabra. El don de la palabra. El don de la palabra es para analizar el significado. No es que una persona pueda hablar mejor o pueda estar 2 horas dando un meeting. Eso no es el don de la palabra. ¿Qué es para ti? Es el contenido de lo que tú vas a hacer y la esencia de aquello, cómo se utiliza. Si tú hablamos que tenía el don de la palabra, lo tenía Adolf Hitler, claro, con el don de la palabra este personaje hizo lo que hizo, pero lo tenía. Destruyó con el don de la palabra. Entonces, ojo con el don de la palabra, que podemos hacer mucho bien o mucho daño. Podemos ofender o podemos animar y llevar a una persona hacia adelante. El don de la palabra es fundamental para la existencia de la comunicación del ser humano. Ese don de la palabra lo podíamos analizar profundamente en todas las palabras que utilizamos hoy en día, a veces buenas y a veces mal utilizadas. Por ejemplo, dices te quiero. Ojo, analicemos qué significa te quiero. Yo diría te amo. Querer es poseer. Ya estamos utilizando una palabra equivocada. Y como esto podríamos, para no alargarnos, podríamos plantear una cantidad de palabras que se utilizan que el significado no es el adecuado. O la interpretación puede interpretarse de muchas maneras. A veces cuando vienen es que me han malinterpretado. Claro. Es que no has utilizado... Tú no has explicado bien. No has explicado la palabra bien. Una pareja que se enfadan porque uno se ha expresado de una manera y el otro está molesto. Es porque no ha utilizado la palabra adecuada, el momento adecuado y la situación del tono de la palabra. Cuando uno habla de una manera posesiva, agresiva, determinada, está utilizando la palabra también, pero está utilizando una postura con esa agresividad. Es el desde dónde lo decimos. Es el desagravio, de ese desagravio que estás haciendo contra la otra persona. Tú siempre hablas, Lluís Miquel, de la conciencia, ¿no? Es Cuando decimos cosas, cuando abrimos la boca y soltamos palabras que hieren, hacen daño, molestan, etc.,
estamos siendo inconscientes en lo que estamos diciendo. Y siempre dices tú también que antes que hablar hay que pensar y luego hablar. Por tanto, mucha gente que habla mal, que dice cosas que no van bien, son gente que solo hablan, pero no piensan antes de hablar. Mira, mi padre me dio un consejo de pequeño, muy claro y muy concreto. Me decía que al buen callado le llaman sabio. Claro. Si en un momento que te están provocando por alguna circunstancia saltas con el don de la palabra mal empleada, se complica todo. O si te atacan, se complica todo. Pero si callas, escuchas, no te va a pasar absolutamente nada. Simplemente a veces un silencio hace más daño que una palabra. Si quieres, que no es el caso de hacer daño, sino de no entrar en un conflicto. Yo siempre digo que si quieres evitar un conflicto, o si quieres ganar en un conflicto, empieza por no llegar a hacerlo. Claro. Evita el conflicto. Y a veces el callarse, el morderse la lengua, decir me callo, vulgarmente decir me muerdo la lengua y no digo nada más. El silencio a veces es mucho más efectivo, y eso es el don de la palabra también, de saber cuándo tienes que callar, el don de la oportunidad, cuando tienes que hablar con palabras que no ofendan, con palabras que lleguen a la otra persona. Que lleguen al corazón, que lleguen dentro de Evidentemente, si una pareja, vamos a poner el ejemplo, o un padre y un hijo, a la hora de plantear cualquier circunstancia familiar, educativa, depende cómo se hable el padre o el hijo, puede entrar en un conflicto tremendo. Y están utilizando el don de la palabra. Tú fíjate lo que es hablar con cariño el padre al hijo y el hijo al padre. O directamente o con la madre. Eso es lo que tenemos que utilizar. Ese don de la palabra con la tranquilidad, con la armonía necesaria, con esas vibraciones que la palabra tiene, para llegar al alma, para llegar a la conciencia. Para aquello que tú estás diciendo, la otra persona sea receptiva y lo entienda. Por tanto, las palabras, Lluís Miquel, tienen que ser palabras pensadas con la cabeza, pero también sentidas con el corazón. Totalmente. Es decir, tiene que haber un mix, un 50% de corazón y de mente, ¿no? Acabas de tocar la clave. Si tú te expresas con sentimientos, como la música, como el cantar. Si tú cantas sin expresión, sin alma, sin corazón, no llega. Con técnica solo. Con técnica, no. Y cuando uno se expresa con el corazón y se expresa con un sentimiento, esas palabras llegan. Tampoco hablar rápidamente y soltar toda una hilera. Dosificar. Porque lo que oyes, la otra persona oye ruido, no oye palabras. Claro. Entonces lo que hay que escuchar son las palabras, con calma, con tranquilidad, dejar espacios. ¿Vale? Y si puedes meter música de fondo, todavía llega Muy mucho importante. mejor, porque te llegan esas palabras. Eso es el don de la palabra. Y estás hablando de silencios y estás hablando de hablar con espacios. En la música, el pentagrama musical tiene notas y tiene silencios. Silencios, claro. La música no sería música si solo hubiera notas. Claro, si solo hubiera música, pues necesitamos silencios. De la palabra se puede hacer música, ¿vale? Y entonces es lo que intentamos, porque esa música llega al corazón. Y entonces, si sabemos hablar, sabemos decir las cosas. Yo en mi empresa, cuando tengo que llamar la atención a alguien o llegar a algo, tengo un diálogo tranquilo, relajado, y que la gente no sale molestada ya. Claro. Procuro no ofender en absoluto. Busco la palabra adecuada, de calmar a esa persona que dice, bueno, me van a poner una bronca. ¿Qué va? Por Dios, no es una bronca, es una Vamos a compartir es una reflexión percepciones de lo que creo que has hecho, que tenías que haberlo hecho así, pero sin herir la sensibilidad de la persona, porque cuando hieres la sensibilidad, esta persona se bloquea y entonces sale de allá. y sacas lo peor de él, Sacas lo peor. no lo mejor. Evidentemente. Claro, si tú quieres lo mejor de esa persona, vas a provocar lo peor. Evidentemente. Dices, es que hablas como un cura. No es que hables como un cura. Es terrible la gente. Cuando haces cosas sensibles te dicen, hablas como un cura. Es terrible esto. Dices, no, hablo como tengo que hablar. Si me quieres escuchar, me tienes que escuchar con armonía, que eso es armonía y con vibraciones. La palabra son vibraciones. Los curas, evidentemente, llevan la técnica para que cuando dan los sermones te escuchen, porque si no sería como si estuvieras hablando en un bar, sería un cachondeo lo que habría allá. Tienen sus fórmulas, como cualquier logia del mundo, cuando se habla, se expresa. Cualquier orador. El orador, que evidentemente llega. Por eso también en los políticos a veces hay gente que llega, hay gente que no llega, que da grandes meetings, pero, como dijo Hitler en su momento, pero unos meetings que llegaban de agresividad, de negatividad, de endiabladamente proyectos determinados, y la gente que está excitada
que está enfadada, evidentemente es cuando manipulas a las masas. Y eso es el don de la palabra, utilizado para bien o utilizado para mal. ¿Qué cuesta cuando hay un equipo de gente que está excitada? Calmarlos y llegar a reflexiones profundas. Eso es lo que hay que utilizar. Me quedo con esta idea básica, nos quedamos con este don de la palabra que es mitad corazón, mitad pensamiento y sobre todo, antes de hablar, reflexionemos sobre lo que vamos a decir. Y buscar la palabra adecuada. Eso es lo más importante. Hasta la semana que viene. Gracias, un placer.